con toda la fuerza. Ya también llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Y si hay alguien que no tiene pelos en la lengua, también es el querido Jaime Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Jaime, buenos días. El maestro Paco Cruz anda con todo, ¿eh? Ya dejó la víbora chillando desde tempranito, te advierto. No, es que se me hace muy grave lo que ha denunciado el maestro Paco Cruz. Yo coincido ampliamente. Segundo, se denuncia porque de verdad, francamente, eh, creen que el movimiento de la 4T se puede pastorear. ¿Creen estos señores del Instituto de Formación Política que la gente no tiene capacidades, que, que son incapaces de formular, de pensar, de reflexionar sobre la importancia de elegir aquellos ellos quieren, aquellos ellos creen que pueden reconducir el barco del Poder Judicial? A mí, francamente, se me hace insultante la inteligencia de muchos ciudadanos que durante mucho tiempo han estado, nos consta a todos, cómo hemos estado intercambiando mensajes a través precisamente de las redes sociales, quién podría ser el mejor, con quién nos beneficiaría más, por qué están lanzando estas campañas negras contra César Gutiérrez Priego, por qué estos ataques con fulanito. Y claro, cuando se producen estas listas precocinadas desde el Instituto de Formación, te das cuenta que aquí hay mano negra. Es insultante, francamente. A mí, no digo que ahora me han decepcionado desde el Instituto de Formación Política, porque yo nunca he creído en el adoctrinamiento de la gente, nunca, nunca. Creo que el adoctrinamiento de la gente es, ¿sabes? Porque al final del día no estás, adoctrinar a la gente es de la época, qué sé yo, de las sectas, de crear institutos de formación política para decirle a la gente cómo pensar. A mí, francamente, eso no es la izquierda. La izquierda es mucho más avanzada. La izquierda tiene que tener una base de librepensadores. Oye, la gente no es menor de edad. La gente tiene inteligencia propia, tiene capacidad de discernir. Entonces, para mí es insultante la sola creación del Instituto de Formación Política. Yo creo que ha sido un despropósito. Y esto te demuestra hasta qué punto realmente la izquierda en México, esta izquierda que está incrustada, esta izquierda sectaria, porque hay una izquierda que es progresista, es abierta, es inteligente, pero esta izquierda sectaria de grupitos que incrustan en los medios de comunicación del Estado, si no formas parte del instituto, no te van a invitar. ¿Qué condición? No, pues necesitas haber pasado, tener tu sello aquí a un lado del coco de que pasaste por el Instituto de Formación Política. Eso de verdad para mí resulta insultante. Yo que vengo de la izquierda, yo no conozco un referente, bueno, quizá en Cuba, cuando en Cuba, ¿se acuerdan cuando estaban estos experimentos de formar a las nuevas bases? Pero resultó un fracaso, porque claro, tú cuando formas en el adoctrinamiento a la base, los conviertes en sectarios, los conviertes en gente súper integrista, que denuncian a sus compañeros, que traicionan la libertad del pensamiento, la libertad de acción, que cuestionan la libertad de la crítica. Entonces, yo francamente con este instituto, a mí me da roña, ¿no? Porque yo siempre he sido de izquierdas, pero también he sido un libre pensador. No hay nada peor que alguien que te someta y te diga qué es lo que tienes que pensar, cómo tienes que caminar, y te diga, oye, no puedes caminar así porque te van a confundir, van a decir que que no eres de izquierda, te tienes que vestir así. Si te vistes, si te pones un reloj
de alta gama, si tripulas un coche de marca acá, ya no eres de izquierda, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso con...? Y sabes, este tipo de debates de quién es de auténtica izquierda se remonta. Yo me acuerdo que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y desde entonces estaba ese debate, cuando estaba el resurgimiento de la socialdemocracia en Europa, que después traicionó muchos de los principios de la izquierda, ciertamente, pues se le llamaba la izquierda del caviar o la izquierda de boutique, ¿no? Pero sobre todo la izquierda del caviar. Pero, y ciertamente hubo una izquierda del caviar que traicionó los principios. Oye, Jaime, Dime. pero fíjate, yo creo que la gente no se debe de asustarse, ni por la denuncia del Paco, ni por el debate recio, porque de eso se trata también en la izquierda. Bueno, ¿no hemos tenido un debate recio por Adrián Rubalcaba? ¿No hemos tenido un debate recio por los Yunes en Morena? ¿No hemos tenido un debate recio por los Murat? ¿No hemos tenido un debate recio por este pragmatismo de qué hacer o qué no hacer? Pues así estamos divididos, ¿no? Y seguramente así estará dividido el chat, pero solamente para dejar otro caso de polémica y controversia, porque esto es lo sabroso de la izquierda. En la derecha no debaten, en la derecha no tienen este tipo de discusiones ni de denuncias. El caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, solo como ejemplo, Jaime, ¿eh? Hay una lucha al interior de Morena de qué hacer con Cuauhtémoc Blanco. Si lastimaría al movimiento, llevarlo por el camino del desafuero o no, o de plano tirarlo debajo del autobús, ¿no? Estoy viendo que hay también este debate de qué hacer con personajes como Cuauhtémoc. Solo como ejemplo lo dejo ahí sobre la mesa para que nadie se asuste, pues, querido Jaime. Sí, mira, yo creo que la izquierda tiene que ser deliberativa, por definición, porque si no hay deliberación, si no hay debate, si no hay crítica, si no hay autocrítica, no puede avanzar la izquierda. La izquierda, contrario a lo que se piensa, la izquierda tiene que cambiar de posiciones. Solamente aquellos de izquierda que no cambian y permanecen estancados, esos traicionan a la izquierda, se vuelven reaccionarios. Hay un animalito pequeño que se le conoce como procesionaria. En distintas partes de México se les conoce como azotadores, ¿no? Son como orugas llenas así de espinas. Yo no sé cómo se le llama, bueno, Gusano en quemador. gusano quemador, bueno, o procesionarias. Bueno, ¿sabes? No sé si has visto alguna vez las procesionarias, cómo suelen seguir la una a la otra. Se ponen, la cabecita de una sigue la cola de la otra, ¿no? El problema es que cuando la líder de esa marcha va y cierra el círculo de la última procesionaria, siguen caminando en círculo, siguen caminando el círculo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mueren de inanición. Es decir, porque no pueden salir de ese círculo concéntrico. Ese es el riesgo de la izquierda en México y en todas partes del mundo. El diálogo de la izquierda tiene que ser constructivo, deliberativo, decir, oye, oye, no digas eso, ¿por qué no? Oye, no ataques a Morena, no hagas olas, no critiques a la directora del Canal 11, no critiques lo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y por qué coño no? No, porque no hagas olas, porque van a destruir el movimiento, lo van a canibalizar. Dices, hello, perdón, la izquierda tiene que caracterizarse por el debate, si no, no hay avance. Yo digo un debate civilizado, ¿no? No hablo una merienda de negros, no. Yo hablo un debate civilizado de ideas, hasta qué punto realmente la tesis de Andrés Manuel López Obrador de que a veces hay que optar por opciones que no nos gustan, pero que son eficaces, tiene que haber un límite a eso, ¿no? El pragmatismo, la realpolitik de Andrés Manuel López Obrador, que a veces nos costó muchísimo. Ahí está el caso de Lili Telles, ahí está el caso de mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que la auténtica izquierda
se tiene que caracterizar por esta capacidad de deliberar, de discutir abierta, de manera inteligente. Muchas veces, porque dicen, no, si no es una crítica constructiva, vas a incendiar la casa. ¿Y por qué no se va a incendiar la casa? Muchas veces de los incendios renacen cosas nuevas, ¿no? Pero esta cosa de que el Instituto de Formación Política llegue a un poblado a imponer boletas precocinadas para decirte por quién tienes que votar, digo, eso es un insulto a la inteligencia, eso es profundamente antidemocrático y sobre todo cuando han sido, estas listas han purgado a elementos como César Gutiérrez Priego, Isaac de Paz, y luego como este tipo de acciones se trasladan a campañas como las que hemos visto en Rompeviento y en otros medios, dices, yo no practico el seguidismo, con permiso, no, el seguidismo apesta, me dan arcadas, me dan ganas de vomitar, yo creo que tiene que haber libertad de discusión, de debate. La gente es muy inteligente, Vicente. ¿Cuántas veces hemos visto en los chats que siguen estos programas gente más inteligente que yo me sorprendo a veces, ¿no? A veces la gente a mí me da mis coscorrones. O me dice, no, Jaime, estás equivocado por esto y esto y esto. Eso es debatir, eso es abrir la puerta al debate. Y nadie tiene que decir, ay, no, ya están cuestionando a la izquierda. Sí. Por eso el gran fracaso del modelo del socialismo real en la antigua Unión Soviética, porque se impuso una élite del poder, mandaba al gulag a quien no estuviera de acuerdo con la dirigencia. Todo lo que hizo este personaje que fue el que firmó la paz en Yalta, el acuerdo de Yalta, ¿cómo se llamaba? Ay, el del bigote, que era georgiano. El que mandó a asesinar aquí en México a Lenin, uy, ¿eh? Stalin, Stalin. Stalin, 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 ¿a cuánta gente no mandó al Gulag? Precisamente porque no quería que nadie se les saliera del huacal. Digo, o avanzamos o vamos a morir como procesionarias, porque no te salgas de ese círculo. Hay que salir en este círculo, ¿no? A mí, francamente, y qué bueno que el maestro Paco denuncia esto, y yo celebro, aplaudo que el maestro Paco esta denuncia. Seguramente habrá que lo ataquen, quien lo ataque diga, maestro Paco, cállese, por favor, no haga olas, porque esto nos viene muy mal para la izquierda. Para una persona como Paco Cruz, que ha dado muestra de valentía, de su periodismo, de los libros que ha escrito denunciando tantas cosas, ¿le van a decir eso? No, hombre. Oye, a mí ya me la aplicaron. O sea, ¿Eh? Exacto. ayer estaba viendo la primera parte de la entrevista con Sandra Cuevas, porque reaparece Sandra Cuevas en una entrevista con Álvaro y con Alejandro, en Los Periodistas. Y yo escribía, no en relación a la entrevista, no en relación a la entrevista, pero ya vi que el chapucero trae un broncón ahí con Álvaro en redes sociales. Y yo puse, nada más falta que la lavadita de cara a Sandra Cuevas en redes, a raíz de la entrevista con Álvaro y Páez Varela, haya sido patrocinio de Adrián Rubalcaba. ¿O creen en coincidencias? El uso que le están dando a clips es alucinante. Casi gritan, pobre Sandrita, porque hace denuncias contra Ricardo Monreal. Yo no veo cosas que no se hayan dicho ya, ¿no? En redes o en otras trincheras. Y le puse, porque ya me di cuenta cuando me empezaron a llegar los trancazos, dije, solo para aclarar y evitar polémica, yo no sugiero ni señalo que la entrevista sea pagada o cosa por el estilo. Yo me refiero a una campaña en redes que advierto es para lavarle la cara a Sandra Cuevas. Esos esfuerzos parecen no ser orgánicos y lo que no suena lógico, pues suena metálico, ¿no? No. Los mercenarios Nacho Rodríguez y Vicente Serrano al ataque. ¿Cómo se ve que les duele no ser los referentes de las audiencias? Ahí está el que te mandó solidaridad, Álvaro Delgado, ahora. A ver, o sea, que ya no puede uno decir algo. O sea, a mí en lo particular me,
Me hubiera gustado ver otras cosas. Oye, ¿y de dónde conseguiste dinero para armar esta? Ah, porque además la entrevista fue en la galería de Sandra Cuevas, y dijo Sandra Cuevas que creo que no tenía cuentas de banco o algo por el estilo, por señalamientos en su contra que hay. Bueno, y entonces, ¿cómo armas una galería? ¿Con qué dinero? Pero esa es solamente mi gustito, mi opinión. No lo tomen a pecho. Ay, cabrón, anda con todo. Y me imagino que ustedes ya curtidos están y están de acuerdo conmigo que lo peor está por venir, mi querido Paco. Ah, Vicente Jaime, no, sí, lo peor está por venir y mira, en cuanto se acerque 2027 y 2030, van a ser escenas de negros. Mira, no se trata, por ejemplo, en este caso, como empezaste esta parte del programa, no se trata de Cuauhtémoc Blanco. Ya lo hemos platicado, discutido. Cuauhtémoc Blanco fue un tramposo como futbolista y por lo tanto, quien es tramposo en su vida como deportista de lo que vives, va a ser tramposo como político. Cuauhtémoc es un tipo abusivo, es un tipo que no supo gobernar su estado. Hay faltantes, hay desvíos. Cuando Cuauhtémoc gobernó Morelos, fueron allí casi todos los grupos criminales. Él mismo apareció fotografiado con varios delincuentes. Apareció fotografiado con jefes de grupos del crimen organizado en Morelos, apareció en fotografías armado, apareció dándole vuelo de hilacha, que esa es parte de su vida personal, pero le hace daño o no a Morena, pues sí, siempre le va a hacer daño a Morena un personaje como Cuauhtémoc Blanco Bravo. Lo mismo que Alejandro Murat Hinojosa, que acaba de comprar un departamentote allá en Estados Unidos, ¿no? En decenas de miles de dólares. Ese tipo de personajes, lo mismo que, mira, lo hemos discutido aquí desde siempre, lo mismo que Sergio Mayer. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo impuso? De quién es Cuatotototote, porque eso se trata. ¿Qué le aportan? Y lo hemos dicho, no se trata solo de estos personajes o de los yunes que eso lo justificaban. Bueno, pues eso fue pragmatismo puro y duro para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial. No, Vicente, es que cada vez hay más cosas, cada vez hay más temas, y Morena, y ahora sí entramos primero en el Instituto de Formación Política, con esta campaña para dirigir la elección al Poder Judicial, diciéndonos por quién o por quiénes debemos votar, anulando candidatos, emprendiendo campañas abiertas contra algunos candidatos. Y ahora tenemos este fue el Instituto de Formación, Nacional, de Formación Político Nacional de Morena. Ahora tenemos en Morena, y lo hemos dicho, este es para Luisa María Alcalde Luján. ¿Qué personajes son estos? Pero mira, además lo que es gravísimo, Vicente, lo que es gravísimo es que hubo una alianza muy perversa entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas para darle impunidad a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Le están garantizando impunidad a Cuauhtémoc, pero le están garantizando impunidad a un mafioso como Alejandro Moreno Cárdenas. Ayer entregaron en la Cámara de Diputados 23,000 firmas ciudadanas para solicitar que se investigue la acusación contra este tipo que ciertamente fue un ídolo de fútbol de la selección nacional. Y yo voy a repetir lo que dijeron ayer en la comisión permanente. Si permitimos que este caso quede en el olvido, estamos enviando el peor mensaje posible, que los vínculos políticos están por encima de la justicia. Hoy el Congreso debe ser un ejemplo, no un obstáculo. Yo estoy de acuerdo con eso, Vicente. No podemos permitir que un abusador de mujeres, un abusador en su vida política, sea militante, sea un legislador de Morena. Ahora, hay que A mí, decirlo también, es un esfuerzo de Movimiento Ciudadano para el golpeteo político. No estoy diciendo que no tenga razón el señalamiento contra Cuauhtémoc Blanco, pero viene de Movimiento Ciudadano el golpe, estas firmas, y el debate más fuerte políticamente hablando está al interior de Morena de qué hacer con Cuauhtémoc Blanco. Ahí sí estarás de acuerdo, Paco.
No, absolutamente, Vicente. Mira, sabemos los intereses conocemos los intereses de Movimiento Ciudadano, pero no es Movimiento Ciudadano. Cuauhtémoc Blanco es cuestionable desde que compró o le vendieron la idea de ser presidente municipal de Cuernavaca. ¿Cuánto le dieron? 7 millones de pesos desde el momento que llegó a la gubernatura, y nunca gobernó él, sino su representante en el fútbol, su hermano Ulises. O sea, no se trata de la denuncia en este momento de Movimiento Ciudadano. No, ya es un tipo que es cuestionable desde que llegó al partido Encuentro Social, y lo hicieron político por unos cuantos millones de pesos, y luego lo hacen gobernador igual. Y luego, mira, Vicente, déjame decirte rapidísimo nada más, han aparecido, porque además las tengo aquí a la mano, las tengo a la mano, han aparecido, déjame nada más abrirlas, han aparecido fotografías de Cuauhtémoc Blanco Bravo, te voy a decir con quién, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí los tengo, con Irving Eduardo Solano Vera, abrazados, riéndose, que era jefe de Guerreros Unidos y parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Fotos, estoy hablando, abrazados, riendo. Han aparecido fotos, en esta misma foto que estaba Irving, el profe de Guerreros Unidos y del cártel Jalisco Nueva Generación. En esa foto está la tripa Homero Figueroa Mesa, que es del Comando Tlahuica, otro grupo del crimen organizado. Está el Raimundo Isidro Castro, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, era cuestionable desde entonces, Vicente, no se trata de ahora, es un abusivo. Ya hay evidencia de todos los desvíos que hizo en el, ¿cómo se llama? En el gobierno de Morelos. Así que no se trata de la denuncia ahorita de Movimiento Ciudadano, es una denuncia más allá de todo lo que los intereses que haya, que presentó la media hermana de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y que se debe investigar bien, y que Cuauhtémoc Blanco dijo: yo me presento personalmente, sí, pero fue con fuero. Nunca renunció a su fuero. Así que es una serie de movimientos, lo que yo te decía de estas fotos, porque las tengo en mis archivos, las tengo aquí en mis archivos al alcance, y cómo operaron. Era conocida su asociación con Miguel Ángel Osorio Chong para permitir el ingreso de grupos del crimen organizado, Vicente. Así que no se trata solo de esta denuncia de Movimiento Ciudadano apoyando, y lo insisto, a su hermana Diana, o a Diana, la hermana de Diana Blanco Fernández, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. No es esta denuncia, hay un cúmulo de pruebas y de evidencias que muestran que Cuauhtémoc Blanco es un sinvergüenza, y eso lo está avalando Morena, y lo avaló el día que negoció Ricardo Monreal Ávila con Alito Moreno para evitar su desafuero. Y esto es cuestionable para quién, para Morena. Ciertamente son los arreglos, pueden decir, son los arreglos del coordinador de la bancada parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, pero es Morena. No se puede deslindar Morena de esto, no se puede deslindar Morena de lo del Instituto Nacional de Formación Política, y no se puede deslindar de personajes como Adrián Rubalcaba, como Alejandro Murat Hinojosa, como Yunes Márquez. Así que es un cúmulo de hechos que muestran la evidencia de que algo está pasando en Morena, y que Morena se niega a que haya un debate interno, una autocrítica, y a depurar en miras de mantener lo que dice Jaime, el borreguismo político, Vicente y Jaime. Así es. Me escribe Eduardo Espinosa sobre la entrevista a Sandra Cuevas. ¿Por qué no la entrevistas tú? Pues porque me tiene demandado por violencia política en razón de género. Creo que ya quedó enterrada esa denuncia, pero cuando era alcaldesa en Cuauhtémoc, pues me imagino que por eso Eduardo Espinosa no la entrevisto. Explica por qué te peleaste con Páez Varela y Astillero cuando estuviste en la octava. Ay, don Eduardo, usted anda atrasado de noticias. Usted anda atrasado de noticias, pero bueno, mi querido Jaime, por cierto, estoy revisando esto de la elección kafkiana. Llegó la línea desde el extranjero, desde el Financial Times, y ya utiliza eso Sergio Sarmiento, elección kafkiana. Pues nunca vamos a estar, a pesar de nuestras críticas, estarán de acuerdo Paco, Jaime, pues nunca vamos a estar
en el mismo tenor de los Riva Palacio o los Loret. Hoy veo a Loret en el Universal hablando de dictadura nuevamente. Caminamos hacia un modelo de dictadura generosa. No grita ni dispara, sonríe, reparte dinero y tiene rostro de mujer. La dictadura generosa goza del 80% de popularidad. No, bueno, nada más para que aquellos que están muy alterados ahorita también vean los niveles, los niveles. Por cierto, veía con preocupación que está funcionando esto de la línea de reportes del ICE, la autoridad de inmigración en Estados Unidos. Arrestaron creo que por lo menos a 5 paisanos en una de estas tiendas como las Home Depot o Menards, donde compran cosas para la construcción. Alguien llamó y le dijo a las autoridades, fíjate que aquí hay, y les cayeron. Dices tú, ay cabrón, si hay cobardes y estos, ¿no? Los que denuncian y las autoridades que qué peladita y en la boca, nada más van y le caen a la raza donde va a buscar trabajo, eh, para para que tomen sus precauciones la raza que nos está viendo y escuchando por allá en Estados Unidos. Mi querido Jaime, perdón por meterle de chile, mole y pozole. No, déjame entrarle al debate de lo de Sandra Cuevas. Yo ayer vi parte de la entrevista, no la aguanté, pero miren, yo no soy quien para decirle a otro periodista, sobre todo a periodistas experimentados como Álvaro Delgado, qué sentido, qué es bueno que no publiquen en su espacio. Cada quien decide qué tipo de material, a cada tipo de material le dan difusión. El periodismo es así. A veces unos creen que, no sé, desconozco, insisto, cuáles fueron los criterios de decidir esa entrevista. Quizá fueron porque a lo mejor pensaron que la entrevista iba a ser viral. Sospecho que fue por ahí, pero no sé, yo soy de la vieja escuela. A mí en la vieja escuela en Excelsior me enseñaron que, a ver, cuando tú vas a buscar una entrevista, ¿qué sentido tiene esa entrevista? ¿Es importante quien lo dice o es importante lo que dice? Hay un criterio que tiene que ver un criterio. Bueno, yo cuando vi la entrevista no la terminé de ver porque encontré que volver a entrevistar a Sandra Cuevas con una denuncia que ya había hecho hace tiempo contra Ricardo Monreal y contra su hija, se me hizo ocioso, ¿no? Otra cosa es que le hubieran entrado a la carnita cuestionándola, de dónde saca el dinero, cómo es posible que tenga una galería, qué pasa con la obra de arte que ha comprado, fue lavado de dinero, sí o no. Pero si no hay eso, a mí francamente se me hace ocioso esta entrevista porque, insisto, Sandra Cuevas no aporta nada nuevo en esa entrevista. Dice exactamente lo que dijo contra Ricardo Monreal, que fue su padrino, por no decir otra cosa, y contra la hija de Ricardo Monreal y amenazarlos, porque dice que se siguen metiendo con ella. A mí, francamente, yo no le encontré valor periodístico. Yo no creo que, pero ¿quién soy yo para cuestionar las decisiones, no? Cada quien elige lo suyo, pero a mí se me hizo una entrevista, yo francamente no le encontré ningún valor añadido en el terreno periodístico. Luego, en el caso de las elecciones, Jaime, dime. dice la gente, como Javier Alberto Martínez Guadarrama, dice, sí le preguntaron eso sobre lo de lavado, confirma Mauricio Martínez, y dice que no tiene nada, que las obras son prestadas y los periodistas le creen. Un fraude. O sea, Pues sí le sí. preguntaron. Pues sí, pero para ese tipo de entrevistas vas tú preparado, ¿no? O sea, o te vas a conformar con que Sandra Cuevas te diga, oiga, sí, no, tú repreguntas y repreguntas y repreguntas. Hombre, mira, Sandra Cuevas es una mujer muy astuta, muy astuta. ¿Cómo se ha hecho de la fortuna que tiene actualmente? Entonces, yo creo que hay formas, hay técnicas de entrevista que es muy fácil desnudar al personaje, ¿no? Pero una de dos, o faltó pericia,
o faltaron datos que de los que hubiera sido fácil recopilar información antes de hacer la entrevista. Eso por un lado. Bueno, y por el otro lado, lo de la entrevista, lo de las elecciones kafkianas, ese artículo, no sé si lo han leído ustedes, amigos. Bueno, yo leí íntegro el artículo del Financial Times. Es un artículo precocinado con el grupo de Integralia que encabeza Luis Carlos Ugalde. Si ustedes leen ese artículo, la principal declaración, el principal sustento de esta teoría son gente de Integralia. Carlos Ramírez, que forma parte de Integralia, las propias declaraciones de Luis Carlos Ugalde. Tú te dices, este es un producto precocinado, hecho a la medida de un periódico como Financial Times, porque yo decía ayer, a ver, lo que va a pasar el próximo 1 de junio es un acto inédito, histórico en muchos sentidos. Estas elecciones por renovar el poder judicial van en contra de los intereses no solamente de la oligarquía en México, sino de poderosos intereses corporativos en todo el mundo. De Estados Unidos, de la Unión Europea. Entonces, lo que está haciendo México es un experimento sin precedentes en todo el mundo. Si el éxito, si México sale airoso de esta elección, créeme, va a haber otros países que van a decir, oye, en México este experimento para sacudirse poderes corporativos que meten la mano en el Poder Judicial es muy buena idea, ¿no? Por eso el ataque tan feroz de medios como Financial Times, el Wall Street Journal, porque, a ver, ¿a quiénes defienden el Financial Times y el Wall Street Journal? Los intereses corporativos, no nos hagamos tontos. Entonces, yo creo que eso es clave para entender este artículo que firman pero es íntegro, léanlo, lo recomiendo, está manufacturado con las opiniones de Integralia que tienen los expertos, los analistas que dirige Luis Carlos Ugalde. Así es. Jaime, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, y tus redes sociales, maestro, hoy que está intensa la cosa, yo creo que muchos temas te va a tocar a ti abordarlos, primero a Toño a las 11, luego a don David a la 1, a ti a las 12, no apto para cínicos, y quedarán muchos temas también para el enfrentamiento de bastonazos de 7 a 9 con Norman Pearl. Así es, los espero primero a las 14 horas, donde vamos a hablar también de esta invitación del primer ministro de Canadá, Claudia Sheinbaum, que creo que es importante. Es interesante, ¿no? Cómo Claudia Sheinbaum se ha convertido en una estrella del rock y todo el mundo quiera tenerle en sus reuniones, en sus convocatorias, y además yo sospecho que Mike Carney, el primer ministro de Canadá, se siente más reforzado que estando solo frente a Donald Trump. Dice, no, voy a invitar a Claudia para que me haga fuerte frente a Donald Trump, y esta cumbre de los tres amigos se celebraría en el marco del G7 que se está organizando en Canadá. Efectivamente, a las 19 horas con este señor que tengo aquí arriba de mí, espero que, maestro Paco, que estés mucho mejor de tu nombre. Anoche estaba tose y tose y tose. Muchas mujeres en el chat se ofrecían para darle respiración boca a boca. Se estaban ofreciendo para darle respiración boca a boca. No. Espero que estés mucho mejor. Ya empezó con la tosecita. Sí, te digo. Plan con maña, Jaime, Vicente, plan con maña. Oye, pero... arroba Jaime Journo en Twitter para Jaime. Oye, Paco, no se aguanta, Jaime. Que no se pierda la capacidad de cerrar un intenso segmento con una sonrisa. Por favor, Vicente, Jaime, sí, nos vemos a la noche. Y Vicente, ya sabes que aquí estoy para cualquier cosa. Arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y si no, nos vemos mañana tempranito, Vicente. Muchas gracias. Jaime, nos vemos al rato. Antes de que te vayas, Paco, tu opinión se confirma, ¿no? Con lo que dice la Fiscalía de no buscar la pena de muerte contra el Chapito, contra Joaquín Guzmán López, que hubo la negociación, que de alguna manera trabajó con la autoridad estadounidense. De otra manera no se entendería que la Fiscalía no busque la Vicente, pena de muerte, ¿no? Les entregó a Ismael El Mayo Zambada.
Les entregó a Ismael El Mayo Zambada, era claro, su hermano Ovidio el ratón está negociando, ya entraron familiares, así que Joaquín Guzmán López está a salvo, pero era natural, Vicente, no podíamos esperar otra cosa si les entregó quizá en ese momento al capo más buscado de este país, Vicente. Bueno, pues estamos al pendiente y te estaré molestando, Paco, si surge alguna noticia que necesite de la luz de tu experiencia. Te mando un abrazote y pues que te apoyen en redes sociales y que sigan buscando tus libros. Gracias, Vicente, nos vemos, aquí estoy pendiente. El maestro Paco Cruz con unos pantalones haciendo las denuncias durísimas el día de hoy. Y por cierto, reapareció, hablando de reapariciones.